Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión os vamos a enseñar a cómo sacaros la nacionalidad española por residencia con la modalidad de matrimonio, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer desde nuestro PC paso a paso. Como ya sabéis, hay varias maneras de sacaros la nacionalidad española, y aunque es cierto que no existe la nacionalidad española por matrimonio en concreto, sí es una modalidad que dispone de la nacionalidad por residencia. Así que si quieres sacarte la nacionalidad por residencia o porque te has casado, quédate porque este vídeo te podrá ayudar. Así que sea cual sea vuestro caso, lo que necesitáis como personas que os queréis nacionalizar es tener un certificado digital instalado en el PC que vayáis a usar. Esto, como ya sabéis, se puede pedir en la página oficial de la FNMT. Y recordar que el certificado digital lo podremos sacar aunque seamos extranjeros y tengamos solo NIE. Y nos va a permitir realizar el trámite de la nacionalidad identificándonos y firmando en el mismo. Así que si aún no lo tienes, te dejo aquí en la descripción dos vídeos que te explico cómo sacártelo y luego regresas a este vídeo. ¿De acuerdo? En este ejemplo, el certificado digital que veis es de la persona que se va a nacionalizar, es decir, es de una mujer mexicana casada con un español. Y si tú que estás viendo el vídeo vas a usar la modalidad de matrimonio, es decir, residencia por matrimonio, también sería necesario tener el certificado digital del cónyuge español. ¿Por qué lo necesitamos en esta modalidad? Porque el certificado digital del cónyuge español podemos sacar unos papeles que nos van a pedir por estar casada con un español y así poder hacer el trámite. Así que será muy cómodo también tener este certificado digital, aunque no sea del todo obligatorio. Luego necesitaremos también tener el autofirma instalado para cualquier caso, que es el programa, lo podemos descargar entrando en autofirma y descargando la versión según nuestro sistema operativo que tengamos. Que en este vídeo de cómo sacar el certificado digital que os mencioné anteriormente también explico cómo mirarlo e instalarlo. Y por último deberemos disponer también de la documentación que analizaremos después una vez que entremos a la tramitación, ¿de acuerdo? No os preocupéis, esto ahora lo vamos a analizar, pero a priori esto es lo que necesitamos. Ahora vamos a ir a Google y escribiremos justicia trámites tal cual. Y entraremos donde dicen todos los trámites. Aquí podemos buscar control F o si no con la rueda de ratón, el apartado de nacionalidad por residencia, ya que como he dicho la nacionalidad por matrimonio no existe, pero es una modalidad de la nacionalidad por residencia. Así que una vez que lo hemos encontrado le vamos a dar clic al título del grupo. Una vez dentro vemos que nos aparece lo que podemos aportar y que debemos tener instalado. En este caso el autofirma, como ya os he dicho anteriormente, donde nos deja un enlace directo para su descarga. Y volviendo a la página, si vamos más abajo, vemos que en el apartado solicitud podemos hacer la tramitación con el certificado digital. Como os he dicho, ya tengo el certificado digital de la extranjera, de la que se va a nacionalizar, una mujer mexicana. Y el autofirma también lo tengo instalado, como os he enseñado. Más abajo también os dejará descargar el formulario por si queréis hacerlo de forma presencial. Pero la idea es hacerlo a distancia desde nuestro PC con la comodidad que eso conlleva, simplemente teniendo nuestro certificado digital. Luego tenéis más abajo también la consulta telemática, que es para saber cómo va la cosa una vez tramitado. Y por último, verificar el expediente una vez que el expediente esté listo. Así que antes de comenzar el trámite, le damos a dar clic a la información general. Aquí os sale básicamente qué es la nacionalidad española, que podéis leerlo. Y más abajo tenemos las pestañas parecidas a las anteriores, pero con el concepto de información. Información sobre trámite online, descargar el documento por si lo hacéis presencial o por correo, pero que no hará falta en nuestro caso descargar nada porque lo vamos a rellenar online en el trámite, así que no descarguéis nada de esto. Así que vamos a ver información del trámite online para saber qué papeles vais a necesitar. Aquí nos sale un enlace para acceder al trámite directamente. Y nos vamos a centrar en el apartado que es. Primeramente quiero aclarar que la nacionalidad española por residencia incluye varias modalidades, como ya he dicho. Lo normal sería que para poder obtenerla por residencia normal, digamos, debes haber residido en España durante 10 años de forma legal, con la exención de no salir más de 6 meses durante un año. Eso en teoría era así, pero he visto sentencias recientes que por lo visto se considera nulo que un extranjero pierda su residencia por estar más de 6 meses en el periodo de un año fuera. Así que a día de hoy quizás vuestros 10 años de residencia en España podrían valer. Esto no los puedo asegurar, ¿de acuerdo? Aunque hayas estado más de un año fuera. Pero para más información preguntar a un abogado. Vale, ¿qué modalidades tiene la nacionalidad española por residencia? Pues vemos que nos diga que solo será necesario residir por 5 años en lugar de 10 si somos refugiados. Solo 2 años si es de un país iberoamericano, si vienes de Andorra, etcétera, o vienes de, yo que sé, de México en este caso.
Con la ventaja que en España no te obliga a que pidas tu nacionalidad de origen si eres de un país iberoamericano, como podría pasar si al revés, si yo soy español y me nacionalizo en México, debería renunciar a mi nacionalidad española. Pero no pasa lo mismo si un mexicano se hace español, ¿de acuerdo? No va a perder la nacionalidad suya. Y ahora viene lo que aplica en este caso. Nos vamos a centrar en matrimonio. ¿Por qué? Porque dice, será solo necesario un año si el que en el momento de la solicitud lleva un año casado con un español o española y no está separado legalmente de hecho. Es decir, hemos pasado de 10 años para poder tramitarla a un solo año si estás casado. Entonces, si tú eres extranjero, extranjera, casada o casado con un español o española, solamente debes vivir un solo año en España para poder tramitar la nacionalidad. Así de sencillo. Por lo tanto, aunque no exista la nacionalidad española por matrimonio, existe esta modalidad de nacionalidad española por residencia, reduciendo de 10 a 1 años para su tramitación. Ahora nos dice quién puede solicitarlo. Pues como veis, el interesado mayor de 18 años, que es el caso que hoy os presento, y el resto de supuesto, ¿vale? Os podéis leer. ¿Dónde podemos hacerlo? A través de la sede electrónica, como ya os he mostrado y que la haremos. Y ahora viene lo más importante, ¿qué documentación necesitamos? Como veis, a priori aparece el modelo 790, que debemos rellenar y pagar la tasa de 104,05. ¿Vale? Esto lo vamos a omitir porque como no lo vamos a hacer presencial, lo vamos a pagar de forma telemática una vez que rellenemos el formulario. Lo vamos a hacer todo desde el PC. Pero para aquellos que queráis hacerlo presencialmente, tenéis el formulario aquí a la izquierda para poder descargarlo y finalmente pagar. Más abajo nos aparece la documentación que debemos aportar. Primeramente mencionaremos lo que todos, sea por residencia de 10 años, 5 o 2 o por matrimonio, sí o sí vais a necesitar, ¿de acuerdo? En todos los casos necesitáis sí o sí esto. Primero, el modelo de solicitud, que esto lo vamos a rellenar online, no importa que lo descarguéis como ya he dicho. La tarjeta de identidad de extranjero, que es algo similar a esto, ¿de acuerdo? Lo podemos digitalizar, donde, por ejemplo, sería el NIE, ¿vale? Similar a lo que veis en esta pantalla. En el caso de que lo tengamos caducado y esté en renovación, que puede pasar la residencia temporal a otra, a una permanente, por ejemplo, podríamos adjuntar el justificante de que está en proceso de renovación, como es el caso de esta extranjera. Se está intentando nacionalizar, pero tiene la residencia temporal caducada. Entonces yo voy a juntar el expediente para demostrar que se está tramitando para su renovación. Luego nos pide el pasaporte completo y en vigor. Ojo a esto, primero dice completo, ¿vale? Completo significa que tiene que estar todas las hojas, incluso las portadas, ¿de acuerdo? No solo la hoja donde está la información de la foto y demás. Son todas las hojas, porque tienen que comprobar cuántas veces hemos salido y entrado del país. Además nos dice que deberíamos juntar el pasaporte anterior porque imaginemos que nuestra modalidad es la de vivir 10 años, ¿de acuerdo? Si en 10 años hemos renovado el pasaporte 3 veces para demostrar que hemos estado de estos 10 años, deben ver el nuevo pasaporte y los anteriores, ¿de acuerdo? O si en el periodo incluso de un año lo hemos renovado, pues deberíamos poner los dos pasaportes. Luego nos está pidiendo el certificado de nacimiento del interesado, traducido y legalizado. Ojo a esto, el certificado de nacimiento tiene que ser del país de origen del extranjero. En este caso es una mexicana, por lo tanto, para obtener su acta de nacimiento y que esté apostillado, no le ha quedado de otra que ir a su país de origen, sacarse el acta de nacimiento, que es verdad que se puede hacer online, pero lo de apostillar no. Así que ha ido a su país de origen, lo ha sacado en papel y luego lo ha apostillado para que fuera legal fuera del país. ¿Vale? Eso significa que esté legalizado. Como veis en el documento aparece la palabra apostille, conversión de la Haya, así que si es tu caso, ten cuidado porque esa documentación puede tener caducidad si lo dejas pasar por mucho tiempo. En el paso 6 vemos que nos pide certificado de antecedentes penales. Y lo mismo, debe estar legalizado. Entonces debéis también ir presencialmente a vuestro país de origen y aparte de sacarlo, debéis apostillarlo para que sea válido en España. Como veis, aparece en este ejemplo de nuevo la palabra apostille. Y también nos va a pedir el diploma de Instituto Cervantes CCSE y la prueba de idioma DELE. Vale, el CCSE sí o sí todos lo tenéis que sacar. Para ver más información debéis entrar en la página web de exámenes.cervantes.es, donde en el apartado de nacionalidad os indicará de qué va la prueba, dónde sacarlo, el temario, dónde hacer el examen, el precio, etc. Y sinceramente es bastante fácil de verdad. No tendréis problemas en sacarlo si estudiáis un poquito. Y si os fijáis, os deja un enlace también para la prueba de DELE, que esta equivale al español a 2. Pero ojo, si sois de países hispanohablantes de origen, no debéis hacer este examen, no es necesario. Solo el CCSE, que es como de cultura general. Así que en este caso, como es de origen mexicana, no necesitará hacer el examen, solo el CCSE.
Una vez aprobado el examen, os enviarán un documento parecido a este. Así que ya lo tenemos digitalizado y preparado para juntar. ¿Vale? Entonces, hemos visto toda la documentación que es obligatoria para todos los casos, sea de 10, 5, 2 o un año. Si queréis usar la modalidad de matrimonio de un año, aparte tendréis que juntar 3 documentos más, ¿de acuerdo? Por eso, para sacar esta documentación del cónyuge español, si tenemos certificado digital de nuestro cónyuge español instalado, pues será más fácil sacarlo desde el PC a distancia. Entonces, primeramente nos está pidiendo el certificado literal de nacimiento del cónyuge español, que es el primero que vamos a sacar y que no importa que esté apostillado, porque obviamente es para España. Así que vamos a sacar ese certificado con su certificado digital y vamos a ir a todos los trámites de la sede electrónica de justicia y tenemos un apartado que dice certificado de nacimiento. Si entramos y vamos a la solicitud, podemos sacar cargando el certificado digital del cónyuge español que está instalado en este PC. Por lo tanto, en el apartado solicitud de certificado de nacimiento con certificado electrónico y en tramitación online con clave, vamos a elegir certificado electrónico. Y aquí vamos a elegir el certificado del cónyuge español. Seleccionaremos idioma castellano, elegiremos inscrito para mí y por defecto saldrán los datos de certificado digital cargados, en este caso del cónyuge español, y podéis terminar de rellenar pues, de quién es hijo, la fecha de nacimiento, el sexo, provincia de nacimiento, municipio y confirmar que los demás están todo bien, ¿de acuerdo? Le daremos a siguiente y en tipo de certificado elegiremos el certificado literal de nacimiento. Una copia bastaría. Ponemos que la destinación es la administración pública. Motivos dejamos otros y vamos a escribir el párrafo de certificado literal de nacimiento del cónyuge español para nacionalidad española. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es crear la solicitud y si está todo correcto, vamos a darle a enviar solicitud. Ahora directamente ya podríamos descargar el certificado. Yo, como ya lo tenía en la carpeta, lo voy a abrir de allí. Y si os fijáis, el certificado de nacimiento español debe tener un aspecto similar a este, ¿vale? Donde saldrá dónde nacimos, el nombre de nuestros padres y demás. ¿Vale? Ya tendríamos el certificado literal de nacimiento del cónyuge español. Y ahora nos pide el certificado literal de matrimonio, regido por el registro civil español. Este certificado lo obtuvieron la pareja una vez casados en México. Yendo al consulado español de allá, lo recibieron en papel. Pero por si alguna razón no lo tenéis disponible, que sepáis que podéis sacarlo con el certificado digital también del cónyuge español. Si ahora volvemos a trámites de la sede electrónica, vemos que existe el apartado de certificado de matrimonio. Y es posible, al igual que el de nacimiento, sacarlo con el certificado digital o incluso sin el certificado digital del cónyuge español. Pero ya que lo tenemos, será más práctico y más rápido, así que lo haremos con el certificado electrónico del cónyuge español. Le vamos a dar y elegimos el certificado electrónico y en este caso no me lo va a pedir pues porque ya está cargado de antes, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis que os vuelva a salir el poder elegir otro certificado digital, tenéis que cerrar el navegador y volverlo a abrir, ¿vale? Porque una vez que elegís un certificado digital, ya se queda guardado este hasta que cerréis el navegador o borréis las cookies y demás. Sea como sea, lo vuelvo a insistir, podéis usar cualquier certificado digital, tanto del cónyuge español como del extranjero, para sacar este papel, ¿vale? No es exclusivo solo del cónyuge español, pero bueno. Elegiremos castellano, le daremos a escrito es para mí y le daremos a siguiente. Lo mismo con el nacimiento, añadimos datos si falta, como padre, sexo, fecha de nacimiento, país, email, etc. Le daremos a siguiente y elegiremos el certificado literal de matrimonio. Copias 1, destinación administración pública y en la descripción vamos a poner certificado literal de matrimonio expedido por registro civil español para nacionalidad. En datos de matrimonio debemos poner la fecha que se hizo, en el país que se celebró y el lugar. En este caso se casaron en México, por lo tanto residente fuera de España. Eligiendo el registro civil, es decir, en el que consulado español se fue. El matrimonio en este caso fue en México y una vez casado fueron al consulado español de Monterrey, donde la pareja recibió el acta de matrimonio que justamente sacaremos ahora. Y también recibieron el libro de familia español. Se crea la solicitud y si está todo correcto le damos a enviar solicitud y lo podemos descargar ahora mismo. Yo como ya lo tenía en la carpeta lo vamos a ver de allí. Y si os fijáis en esta, la apariencia del acta donde se indica las personas que se casaron, los padres de ambos donde nacieron y demás. Una vez hecho esto, lo único que nos faltaría ahora es el certificado de convivencia o empadronamiento conjunto con el cónyuge. Vale, este paso seguramente tengáis que ir presencialmente según la provincia de España que seáis, donde esté empadronado la pareja. Por ejemplo, si buscáis certificado de convivencia de Huesca, vemos que nos diferencia el empadronamiento individual, donde solo dice qué casa estamos empadronados de la persona solicitante,
que es posible sacar en la mayoría de los casos online, y el de convivencia, donde consta que la pareja vive conjunta comunidad familiar, que deberíamos hacerlo seguramente presencialmente, en algunos casos, o en casi todos, sin cita previa, solo yendo directamente. Además, también tendremos el volante histórico que consta de en cuántas casas hemos estado empadronados de lo que hicimos. Por lo tanto, informaros bien en vuestro ayuntamiento si podéis sacarlo por la sede electrónica o debería ir el cónyuge español o la extranjera a obtener el documento. Como veis, es un documento que certifica que el matrimonio convive juntos. Entonces ya tendríamos toda la documentación preparada, la genérica y la del módulo de matrimonio, los tres documentos. Ahora cerraremos todo. ¿Por qué? Porque como tenemos el trámite con el certificado digital del cónyuge español y queremos usar ahora el del extranjero, vamos a cerrar todo el navegador y así no lo volverá a pedir. Ahora volvemos a justicia, trámites y en todos los trámites volvemos a nacionalidad española por residencia. Ahora en el apartado con tramitación de certificado digital elegiremos certificado electrónico. Y ahora voy a coger el certificado de la persona extranjera, le vamos a dar a nueva solicitud y aquí le damos por interesado en el caso de que sea el mismo extranjero el que haga la solicitud o por representante en el caso de que lo haga otra persona, ¿de acuerdo? Que puede ser el caso de que un abogado os haga esto, ¿vale? Entonces yo voy a simular que soy ese extranjero y lo voy a hacer como si fuera el mismo. Le vamos a dar a crear solicitud. Aquí por defecto ya cogerá los datos del certificado y el resto lo debemos rellenar nosotros. Por ejemplo, el número de soporte, si le damos al enlace, nos indica con un ejemplo de dónde debemos obtener el NIE del extranjero. En este caso, si yo abro el NIE de la mexicana, en este caso, vemos que efectivamente debajo nos dice régimen comunitario y ahí está el número. Así que lo apuntáis y lo ponéis. Ponemos el estado civil en el que está, que es casada, porque usará la modalidad de matrimonio, ¿de acuerdo? Y porque es la realidad. En su caso, sexo mujer, país de nacimiento, México en su caso, localidad de nacimiento, yo le puse la ciudad y el estado, pero no pongáis ningún guión o símbolo extraño para separar, ya que daría error, ¿de acuerdo? Luego fecha de nacimiento. Y luego fecha desde que reside en España, es decir, desde que le dieron la tarjeta de residencia temporal a los 6 meses después de venir de España, ¿de acuerdo? Siendo el 2018 en este caso. Yo no os puedo confirmar si desde que pisa suelo español eso ya cuenta. Yo lo cuento desde que residió la residencia temporal, ¿de acuerdo? Entonces eso no lo puedo confirmar, ¿de acuerdo? Luego debemos poner quién es su padre y su madre, ¿vale? Lo pondré en mayúsculas. La nacionalidad, al principio, México. Y en este caso no estamos modificada su capacidad judicial y no pertenece a las Fuerzas Armadas. Casado en este caso con español y pondremos abajo los datos del cónyuge español. Y como veis nos recuerda que al hacer la solicitud debemos estar al menos un año casados si queremos usar esta modalidad. Su DNI, su nombre, la nacionalidad de España, etcétera, primer y segundo apellido. Y luego podemos decidir cuántos apellidos queremos que aparezcan en el registro civil. Es decir, si uno o los dos apellidos. En este caso le pondremos sus dos apellidos originales. Y el nombre podríamos incluso aprovechar para cambiarlo, ¿de acuerdo? Si no os gusta vuestro nombre, podéis cambiarlo por otro. Pero bueno, yo voy a dejar el mismo. Y es importante que la primera letra del nombre debe empezar por mayúscula. Por ejemplo, Alicia con A mayúscula y el resto en minúscula. O si no, os dará error. Tened en cuenta que también nos da la opción de invertir los apellidos. Es decir, si habéis elegido los apellidos y queréis que un apellido salga antes que otro, porque queréis que predomine el de la madre y sobreviva o lo que sea, pues bueno, vosotros lo podéis decir así. Luego en el apartado interesado ponemos el domicilio que reside actualmente la persona, la provincia, la localidad, la calle, el número, etcétera. Yo pondría dos teléfonos distintos que si los ponéis debe ir con más 34 y luego el número, si no, os dará error. En más 34 recordar que es el prefijo de España. Luego pondremos el correo electrónico y si está todo ok le vamos a dar a crear solicitud. Una vez hecho eso ya nos aparecerá un mensaje de que se guardó la solicitud y que tenemos 4 meses para juntar la documentación que os mencioné al principio y que si os falta algún documento o debéis modificar uno lo podéis enviar. A priori estará como borrador no presentado. Entonces podéis incluso revisar la parte de la solicitud aquí del interesado y modificarlo en modificar solicitud. Recordad que aunque lo lleguéis a enviar, siempre se podrá modificar documentación, pero se suele hacer cuando os requieren. Así que yo modificaría o lo dejaría listo antes de enviarlo, ¿de acuerdo? Pero incluso después se podría llegar a modificar. Ahora si vamos a la pestaña de documentación y le damos a modificar documentación, nos sale el cuadro que es lo que debemos aportar sí o sí y lo que es opcional, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a juntar y primero nos saldrá la opción de formulario de jura.
Esto en este caso no será necesario ya que lo acabamos de rellenar al hacer la solicitud, donde indicábamos los apellidos, el nombre y demás. Así que no voy a juntar nada en este apartado. Si alguien cree que me estoy equivocando en lo que estoy diciendo ahora mismo, que me lo diga, ¿de acuerdo? Pero en principio yo creo que es así. Entonces elegimos el segunda opción, el certificado de nacimiento del país origen del extranjero, y le damos a seleccionar archivo. Yo lo tengo con un nombre descriptivo, acta de nacimiento extranjero apostillado, o el nombre que queráis y lo abrimos. Recordad que el extranjero debe solicitarlo en su país de origen, como ya dije anteriormente, apostillarlo y escanearlo para subirlo aquí, ya que nos dice que debe estar traducido, en este caso, al español, y legalizada, es decir, apostillada. Le damos a juntar y listo. Ahora vamos a la siguiente opción, que es el pasaporte completo en vigor. Como ya dije anteriormente y como dice la descripción, debe ser completo, todas las hojas, incluyendo las portadas por si acaso, ¿de acuerdo? Debéis entender que debe cubrir el periodo de residencia. Si son 10 años, atrás pues necesitaréis los 3 últimos pasaportes. En este caso solo es un año, por lo tanto con el último le va a bastar. Seleccionamos archivos y yo lo tengo como pasaporte completo. Y abrimos. Adjuntamos documentos. Y ahora vamos a la siguiente, que es certificado de antecedentes penales del país de origen. Lo mismo, traducido, que no nos haría falta en este caso, al ser de un país iberoamericano, y legalizado, es decir, apostillado. Y en este documento, como ya vimos, debe cogerlo en su país de origen, seguramente presencialmente. Seleccionaremos el archivo, yo lo tengo como antecedentes penales apostillado, y abrimos. Y adjuntamos documentos. Ahora viene el siguiente. En este caso, como es la modalidad por matrimonio, debemos adjuntar el certificado literal de nacimiento del cónyuge español. Como es en este caso que ya os enseñé antes como sacado de internet. Yo lo tengo como acta de nacimiento español, lo abrimos y adjuntamos documento. Ahora, por ser modalidad de matrimonio, adjuntaremos también el certificado literal de matrimonio expedido por el registro civil, que se obtiene al registrarse en el consulado presencialmente o vía internet, como os mostré, y le daremos a adjuntar archivo. Lo tengo como acta de matrimonio, lo abrimos y le daremos a adjuntar documento. Y finalmente, en esta modalidad ponemos el certificado de convivencia, que en el caso supuesto sí o sí debéis sacarlo presencialmente en una OAC de ayuntamiento del municipio empadronado que acredita que vivís juntos. Lo tengo como certificado de convivencia, lo abrimos y adjuntamos como documento. Finalmente quedan dos opciones, por si os disteis un poder a alguien para que os haga el trámite como abogado, etcétera, o si tenéis dos nacionalidades y una de ellas es de habla hispana, con lo que el DELE no sería necesario. Pero si tenéis que adjuntar el DELE, ya sería en otra pestaña que veremos a continuación, no sería en este apartado de documentación, ¿de acuerdo? Al igual que el examen de CCSE, que sí es obligatorio y lo veremos luego en la otra pestaña. Ahora adicionalmente voy a añadir documentación para demostrar que la mexicana vive aquí, que está casada, aunque no es obligatorio, ¿de acuerdo? Por eso le voy a dar a otros. Y voy a añadir la renovación de NIE, ya que su residencia temporal está caducado y está en periodo de renovación a la permanente. Entonces adjunto el justificante del proceso. De hecho, en observaciones lo indicaré y le doy a adjuntar documento y ahora, volviendo a otros, añadiré el libro de familia, indicándolo en observaciones también. Entonces recordad que en cualquier momento, si no lo habéis presentado definitivamente, o sea, si no habéis enviado ya esta presentación, sigue en borrado. Podemos modificar lo que queráis. Y como veis, podréis abrir los documentos que acabáis de juntar para verificar que se han puesto bien e incluso eliminarlos para su rectificación. Ahora le damos a volver y ahora iremos a notificación. Le daremos clic a modificar datos, notificación. Os recomiendo marcar la casilla de aceptar recibir notificaciones electrónicas para recibir los avisos por correo. Y ya cogí los datos que tenemos de la solicitud y guardamos. Ahora vamos a la pestaña de tasas. Podemos pagar por ventanilla en nuestro banco o de forma electrónica desde aquí. Obviamente yo voy a elegir la forma electrónica y lo voy a hacer realizando pago electrónico. El total es 104,05 euros a día de hoy, ¿vale? Esto puede variar un poco, así que aseguraros de tener vuestra tarjeta ese dinero disponible. En este caso será pago con tarjeta. Esto debe ser una de las siguientes entidades que aparece en la pantalla, ¿de acuerdo? Por lo visto son del territorio nacional, si no me equivoco, así que no podéis pagar desde cualquier plataforma. Por lo tanto, para realizar el pago necesitáis una tarjeta de crédito de cualquier banco que aparece en la lista y seleccionarlo. Y rellenamos los datos de la tarjeta, ¿vale? Si no tenéis que ir a la ventanilla de un banco presencial. Y vamos a realizar el pago. Una vez hecho, generar un número de justificante, una fecha de pago y un NRC, que debéis guardarlo ya que en caso de que la solicitud la borréis o hagáis una de cero, para no volver a pagar ese dinero, pues introduciendo ese número ya el sistema detectará que ya lo habéis pagado y se adjuntará a la solicitud.
La vigencia de este pago no os puedo confirmar cuánto dura, es decir, no sé si a los 4 meses de haber pagado, si no lo enviáis y queréis volver a hacer la solicitud, no sé si aún es vigente. Yo entiendo que sí, ¿de acuerdo? No he visto ningún sitio que indique que una vez pagado, si pasa X tiempo, ya el pago se queda obsoleto, ¿vale? Yo haré un recorte y lo guardaré como imagen. O lo imprimís o lo que queráis para recordar el número NRC. Ya que si borráis la solicitud, obviamente todo desaparece. Entonces tendréis que ponerlo a mano. Ahora vamos a la pestaña exámenes. Aquí ya nos dice que el DELE no haría falta porque es el caso suyo, al ser de un país de habla hispana, pues no tiene sentido. Así que le vamos a dar a editar. Como digo, si le diéramos a comprobar, seguramente lo va a detectar, ¿vale? Que tiene el examen aprobado y tal. Pero bueno, yo lo voy a aportar como, ya que lo tengo aquí fuera, pues lo vamos a aportar manualmente, le vamos a seleccionar archivo. Como veis, aparecerá aquí el archivo adjuntado, donde podéis abrirlo para comprobar si está bien. Y lo que tenéis que hacer después es guardarlo. Pero que sepáis que si habéis dado a la opción de comprobar, simplemente os dirá que está correcto y que no necesitáis adjuntar nada. Pues si queréis, y guardar. Si ahora vamos a resumen y envío, podemos verificar que todo está correcto, que no tenemos que modificar nada más. Y si están los datos bien y toda la documentación que nos pide está todo bien, le daríamos a enviar y firmar, ¿de acuerdo? Recordar que debemos tener la autofirma instalado o no podremos firmar con nuestro certificado digital esta solicitud. Nos aparecerá un recuadro de que debemos firmar, luego le daremos a abrir autofirma, elegimos certificado, en este caso de la extranjera, y ya está, ya estaría hecho. Ahora lo único que nos queda es descargar el justificante de registro que podemos ver que es parecido a este, donde consta la identificación de solicitud, el número de registro, cuándo se hizo y quién lo hizo, con toda la documentación que hemos presentado. Es importante que os quedéis también con el identificador de solicitud, porque si ahora vamos de nuevo al trámite de nacionalidad española en todos los trámites de justicia y si vamos nuevamente a nacionalidad española por residencia, vemos que hay un apartado que nos dice consulta temática del expediente español por residencia. En este caso podríamos hacerlo sin certificado digital si le damos clic. Nos pediría el NIF del extranjero, el número y el año del identificador de solicitud que acabamos de copiar. Como podéis ver en el ejemplo, primero copiaremos el número que empieza por R y luego abajo solo deberíamos poner el año. Para ello, volvemos al justificante que se genera la solicitud. Si aquí veis en el apartado de identificador de solicitud, copiamos el número que aparece por R hasta la barra, sin copiar la barra obviamente, la pegamos y luego ponemos el año que en este caso es 2023, que es después de la barra, y finalmente podríamos añadir de nacimiento del extranjero. Le damos a no soy un robot y enviar. Finalmente vemos que la información de solicitud que acabamos de poner, o sea, el R con el 2023, etcétera, pues ese sería el número de expediente, ¿de acuerdo? Nos dice el NIE, a quién corresponde, menciona que está abierto y está registrado de forma correcta, ¿vale? Está bien hecho. Recordad que si volviéramos incluso a la solicitud española por residencia y volviéramos a entrar con el certificado digital del extranjero, también nos debe aparecer la palabra que está registrado con el número de expediente, del cual podríamos borrarlo por si queréis hacerlo de cero o modificarlo, como ya dije anteriormente, donde podemos añadir información que creemos que nos falta o que la administración nos requiera, ¿de acuerdo? Como ya está enviado, ya no podemos borrar lo que hemos puesto, ¿vale? Si queréis borrar lo que hemos puesto porque os habéis equivocado, tendríais que borrar la solicitud y hacerla de cero, con lo que conllevaría empezar de cero. Así que os recomiendo que antes de enviar la solicitud reviséis la documentación y si no, no pasa nada, al adjuntar la nueva, la gente o los funcionarios que trabajen con esto entenderán que estás modificando la anterior. Una vez pasado el tiempo de revisión del expediente, si os dicen que está todo bien y no tenéis que aportar nada más, deberéis solicitar el registro civil de vuestra localidad. Para hacer el juramento, si no, pasado 180 días, se podría archivar el expediente. Para ello volveremos a la página principal de todos los trámites de justicia. Si entramos, pues nos aparece otra vez el listado de todos los trámites y aquí deberíamos buscar en esta ocasión el apartado que dice cita previa de registro civil. Solicitud cita previa. Le daremos clic y aquí nos aparecerá que podemos solicitarlo sin certificado digital, ¿vale? No hace falta tener certificado digital, pero si lo usáis os cargarán los datos. Y ahora le daremos a salir de la sede. Ahora la cita previa la debemos hacer en la localidad donde reside la persona que se va a nacionalizar. Por ejemplo, elegimos Albacete y nos aparecerán varios registros civiles. Sea la localidad que sea, suele tener varios registros civiles, donde la nacionalidad normalmente solo se hace en una de esas sedes. En este caso va a ser la tercera opción de registro civil de La Roda, Avenida Reina Sofía, donde os dice ahí la dirección, como podéis comprobar, porque es el único de los 3 registros civiles de la localidad que tiene el apartado nacionalidad. Si ahora vamos a su apartado al desplegable, nos aparece jura de nacionalidad
y Junta de Nacionalidad Española ya concedía de forma telemática solicitudes posteriores al 5 del 11 de 2015. En nuestro caso lo hemos hecho todo telemático y es posterior a la fecha, por tanto vamos a elegir esta opción. Entonces, si en vuestra localidad no os aparece esta segunda opción, pues elegid la primera opción de Junta de Nacionalidad, ya que al final los papeles que deberéis llevar son los mismos que en el segundo caso. Entonces le vamos a dar a este y le vamos a dar a aceptar. Y como veis os aparecerán una serie de instrucciones, de aparte de mencionar qué es, qué requisitos personales se deben tener en cuenta, como si eres mayor o menor, o que la persona solicitante pues obviamente debe llevar la concesión de la nacionalidad, pero aparte de ello debe llevar su NIE en vigor, certificado literal de nacimiento, de empadronamiento, de antecedentes penales, etcétera. Y además os menciona que debéis hacerlo en el plazo de 180 días a partir de la notificación, ya que si lo hacéis más tarde puede que esto se archive y tengáis que empezar de cero, ¿de acuerdo? Y además os dice que si no os ha concedido la nacionalidad, pues que no lo pidáis de momento, la cita, no tiene ningún sentido. Y como veis abajo podemos presentarlo con certificado digital o sin certificado digital. Ya que lo tenemos instalado del extranjero, pues vamos a hacerlo con certificado digital y así cargarán los datos de la persona. Le daremos a DNI electrónico y certificado electrónico, elegiremos el certificado digital del extranjero nuevamente y una vez cargado pues nos aparecerá su NIE y su nombre completo, ¿vale? Entonces debemos rellenar los datos que falten, solicitando nuevamente el NIE, lo vamos a poner, el nombre y apellido, el año de nacimiento y el país de la nacionalidad y le daremos a aceptar. Finalmente debemos a darle a solicitar cita, donde también podríamos modificarla, y aquí en documentación complementaria debíamos añadir el teléfono, el correo electrónico, el motivo, que podemos poner juramento de nacionalidad española, y los datos del extranjero que serían su pasaporte y nombre extranjero, ¿de acuerdo? Recordando que el nombre de la cita debe ser igual que el que aparece en el pasaporte. Y ya cuando le deis a siguiente, os aparecerá varios días de cita disponibles, intentando elegir una fecha que obviamente no supere los 180 días, si es posible. Si por alguna razón no os aparece ninguna cita disponible y que lo intentéis en otro momento, un truco sería hacerlo entre las 9 a 9 y 10 de la mañana de lunes a viernes, que es cuando se suelen poner citas nuevas. Una vez vayáis el día de la cita y hagáis el juramento, os darán el certificado de inscripción de nacionalidad española. Ya estaréis nacionalizados. Y vosotros preguntaréis, pero si cuando hicimos el trámite al principio de este vídeo rellenamos con una jura y de hecho la argumentación no la juntamos porque no la hicimos a papel, lo hicimos de forma telemática. Es verdad, pero es como una prejura para que cuando vayáis presencialmente ya tengan vuestros datos, ¿de acuerdo? Así que una vez obtenido el certificado de inscripción de Nacionalidad Española, también podéis obtener el DNI en la Policía Nacional, donde os pedirán este documento como primera inscripción, pero también os pedirán una fotografía a color y el certificado de empadronamiento, que ya os enseñé cómo sacarlo, pagando in situ la tasa que corresponda. Así como habéis visto, este es el largo proceso para sacarse la nacionalidad española, enfocándonos en esta modalidad de matrimonio. Si tenéis alguna duda, comentar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.